tener que empezar con la columna vertebral. Y quiero que entendamos a la columna vertebral como un proceso óseo que va a ser el pilar fundamental y el eje que va a permitir principalmente la protección de este órgano importantísimo. Entonces nos van a dar principalmente el sostén a nivel del cráneo, la cintura escapular, miembros superiores y también a la parrilla costal. Posteriormente, esta va a conducir también el peso de todo el cuerpo, de la parte superior del tronco, hacia los miembros inferiores, principalmente a la cintura pélvica y así pues hasta las piernas, ¿no? Piernas y partes inferiores de todo el cuerpo. Nos va a ayudar también a la protección de la médula espinal, raíces de los nervios espinales, que ya vamos a saber de qué se componen, y también de las meninges, porque recordemos que la médula espinal, al ser un órgano tan funcional, necesitamos varias protecciones que le den ayuda, ¿no? La composición de la columna vertebral, principalmente quiero que recuerden esto, y es que van a tener 33 vértebras. Acuérdense muy bien de este número, porque 33 vértebras es en el eje óseo. Ya vamos a ver que en la médula varía. Tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras. Sin embargo, al sacro se le contempla como uno, ya que se fusionan en la posterior al nacimiento y en transcurso de la vida embrionaria estas 5 vértebras. También tenemos 4 coxillas, sin embargo, 3 de estas están fusionadas, manteniendo una libre. La estructura cementada, por otra parte, vamos a ver que va a tener las vértebras, va a estar compuesta esta columna por vértebras, articulaciones que van a ser varias, en total van a ser varias articulaciones, ya lo vamos a ver, los discos intervertebrales también, y por un dato así súper fino va a ser que estos discos intervertebrales que ven aquí van a componer casi un cuarto de la longitud de toda la médula, es decir, que si nosotros sumamos y le ponemos apilados estos discos intervertebrales, pues vamos a ver prácticamente que va a ser un cuarto de toda la superficie de la médula, de la columna vertebral. Perdón. Los componentes principales de estas vértebras, cabe recalcar aquí que no van a ser iguales cervicales, torácicas, lumbares y sacras, van a ser distintas en tanto morfología, es decir, su estructura, ¿no? Los componentes principales, vamos a tener en la parte anterior, como podemos ver en este lado, vamos a tener un cuerpo vertebral. En la parte posterior vamos a tener al arco vertebral. Este arco vertebral va a estar compuesto de varias cosas y también por último 3 partes, ¿no? Vamos a tener el foramen vertebral, que va a contener aquí sí a la médula espinal con sus meninges y recubiertas. En el arco vertebral tenemos que tener en cuenta esta serie de estructuras también que van a ser principalmente los pedículos, que van a estar unidos con el cuerpo vertebral con la apófisis transversa, las láminas que van a unir al proceso espinoso que la vemos en esta parte de acá, y vamos a tener en total de 7 procesos, o decir protuberancias en esta parte ósea, y va a ser 2 procesos transversos, un espinoso, y también tenemos 4 procesos articulares, uno tanto superior como inferior, que van a ser 2, ¿no? Porque recordemos que va a ser bilateral estos procesos articulares, para articularse con la vértebra suprayacente o infrayacente respectivamente. Entonces, los procesos transversos y espinosos principalmente nos va a ayudar para la inserción de tanto de músculos como de ligamentos, para principalmente permitir el movimiento. También aquí vamos a ver algo importante y quiero que se tengan bastante en cuenta esto, que es el foramen intervertebral. Este foramen intervertebral va a estar dado por 2 cosas principalmente. Va a estar contenido en 2 cosas principalmente: la incisura superior de la vértebra suprayacente con la incisura inferior con la vértebra suprayacente con la incisura superior de la vértebra infrayacente. Aquí se va a contemplar el foramen intervertebral y su principal contenido van a ser los nervios espinales, vasos sanguíneos y también algunas uniones de las raíces tanto anterior y posterior, porque recordemos que el nervio espinal va a tener tanto raíces motoras como sensitivas, respectivamente. Vamos a tener ciertas articulaciones a nivel de la columna. Lo principal es que estas articulaciones entre los procesos articulares principalmente van a ser de origen sinovial, es decir, vamos a tener una cápsula donde vamos a tener el equipo sinovial que nos va a permitir principalmente el movimiento. También tenemos articulaciones cartilaginosas, hechas principalmente de fibrocartílago, y esto se da entre los discos intervertebrales que los podemos ver de esta manera aquí. Eso por un lado.
Los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales van a tener una morfología y histología bastante particular. ¿Por qué? Porque estos van a tener tres cosas principalmente. Un anillo fibroso hecho de cartílago, un núcleo pulposo y también vamos a tener a unas placas de cartílago hialino. Este anillo fibroso, ya les comenté, de hecho de fibrocartílago, y está uniendo a los cuerpos vertebrales. También aquí vamos a tener inserciones de algunos ligamentos que vamos a ver. El núcleo pulposo, que lo podemos ver en esta parte de aquí, de hecho esta es una sustancia gelatinosa que no sé si ustedes han escuchado herniación del disco vertebral. Y esto se da principalmente por la salida de este núcleo pulposo a través del anillo de fibrocartílago hacia la parte de atrás, porque más o menos esta gelatina, esta masa gelatinosa, va a estar mayormente hacia posterior. Por eso es que obstruye a los nervios espinales, ¿no? Por otra parte, también esta estructura nos va a ayudar a amortiguar golpes, soportar cargas y también con la edad van a perder resistencia y se van a degenerar. En función mecánica, importante, ¿no? Que permite la comprensión súbita al momento de saltar, doblarse, flexionar, extender, etc. Y también nos va a permitir cambios de forma. Estos tenemos algunos ligamentos que van a sostener a la columna vertebral, principalmente tenemos al longitudinal anterior, que lo podemos ver en esta parte de acá, este es el longitudinal anterior, y también al longitudinal posterior, que se van principalmente a conectar en los conductos pues, por las partes anteriores y posteriores respectivamente de las vértebras, ¿no? Y ahora, con esta previa introducción ya de los huesos de la médula, de los huesos que van a dar protección a la médula espinal, hablemos esencialmente de la médula espinal. Este es un cilindro, prácticamente es un cilindro que va a estar desde la parte base del cráneo, agujero magno del occipital, hasta en el adulto entre L1 y L2. En el infante o recién nacido se puede extender hasta L3, puesto que la médula aún no crece lo suficiente como para extenderse tanto y va a ir sucesivamente expandiéndose hasta llegar hasta L1 y L2. También decimos que este va a ocupar los 2/3 superiores del conducto vertebral, va a tener protección y va a estar dada por las 3 meninges que nosotros ya hemos estudiado: pía madre, aracnoides y dura madre. Sin embargo, aquí hay algo diferente que pasa en el cráneo, y es que la médula espinal sí va a tener espacio epidural, lo que no sucedía en el cráneo. Si ustedes recuerdan, decíamos que si había un espacio epidural en el cráneo era por una rotura de la arteria meningia con el cráneo, ¿cierto? Ahí se formaba un espacio epidural. Pero en la médula sí hay espacio epidural, y este espacio epidural va a estar dado principalmente por grasa. Ya la podemos ver que está en esta parte de acá, grasa y algunos vasos venosos incluso que van a ayudar a la irrigación de esta médula. Entonces hay que tener en cuenta que sí va a tener espacio epidural anatómicamente y funcionalmente. Otra cosa importante, al tener la médula una longitud que va a ocupar solo las 2/3 partes de la columna vertebral, aquí vamos a tener una disposición de los nervios espinales de una forma distinta, porque no va a ser que el segmento medular va a ser el mismo que la vértebra a la que estamos nombrando. Por ejemplo, si decimos que a nivel cervical, recordemos que tenemos 7 vértebras, si decimos que estamos nombrando la vértebra, nosotros vamos a la vértebra más prominente, la C7. Normalmente, si lo pensáramos de esta manera, diríamos que el segmento medular que estamos tocando es C7, pero esto no ocurre así, puesto que la médula espinal está mucho más arriba. Por lo tanto, si nosotros ya somos prácticos y vemos esta regla de este anatomista que fue Chipault, él nos dijo que si nosotros al tocar la vértebra en la parte cervical, ¿no?, de la 1 a la 7, para saber en qué mielómero o en qué segmentos medulares va a estar o en qué segmento medular va a estar esta médula, pues prácticamente tenemos que contar a la vértebra más 1. Es decir, si nosotros tocamos, por ejemplo, la vértebra C7, aquí tenemos a la vértebra C7, el segmento medular que va a ser este 1. ¿Me entienden la idea, más o menos? No. A ver, otra vez.
El segmento medular, por así decirlo, va a ser la parte en donde se comprende la médula. Tenemos segmentos medulares, cervicales, torácicos y lumbares. Los segmentos cervicales de la médula lo podemos ver de esta manera. Aquí tenemos los segmentos cervicales. Miren las vértebras cómo se disponen. Ok, tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. ¿Ya? Pero resulta que el segmento cervical de la médula termina mucho más arriba. ¿Ven la rayita azul? Termina mucho más arriba. Entonces, por eso esta regla nos dice que si nosotros queremos saber el verdadero segmento cervical al que corresponde, nosotros tenemos que contar la vértebra más 1. Si yo palpo el proceso espinoso de la vértebra C7, yo tomo como referencia C7 y digo qué segmento cervical estará en la vértebra C7 que yo estoy palpando. Entonces, tengo C7 y según la regla me dice que sume 1. Por lo tanto, si tengo C7, estaría en el segmento cervical T1. ¿Me entienden? ¿Claro? Porque otra cosa importante. Aquí los nervios, los segmentos medulares y los nervios espinales, en las partes cervicales vamos a tener 8 segmentos medulares. ¿Por qué? Porque resulta que el primer nervio espinal va a salir superior a la 3. ¿Ya? Entonces tenemos que C1 va superior, así. Pero resulta que en C8, al momento ya de llegar, tenemos que hasta aquí C7, sube superior a C7, ¿lo ven? Pero acá vamos a ver que va a haber C8 y va a subir superior a T1. Entonces va a haber 8 segmentos medulares. Esto ya es anatómico, va a haber 8 segmentos medulares. Sin embargo, a partir de los segmentos medulares torácicos, ya va a ser la salida del nervio espinal por la parte inferior. Todo el resto va así. Pero arriba, solo cervicales, va a salir por encima de la vértebra, dándonos 8 segmentos cervicales y los demás pues van a salir por debajo y vamos a tener ya 12 segmentos torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un concilio. Entonces uno sale por arriba. Sale por arriba. Y C1 corresponde a la vértebra C1. C1, ajá. Pero después están saliendo por debajo. Por debajo, ajá. Y entonces C1 tiene como 2. Ajá, 2 por arriba y por abajo. Por eso cuentas hasta, o sea, C2 cuentas C3, sí. C4, C5, C6, C7 y por eso C7 tiene C8, C-8. Ya. ¿Clara esa parte? ¿Sí está claro? Sí. Está fácil, ¿no? Muy gráfico. Cuando lees puede ser difícil. Ahora hablemos de las intumescencias y agrandamientos de esta médula. La médula no es como un tubo recto, sino que va a tener ciertas, como decir, abombamientos en ciertas partes donde más lo necesiten. Y sobre todo se da por la parte motora que va a tener esta médula. Los segmentos cervicales podemos ver que ya existe un abombamiento y esto es principalmente porque nos van a dar origen al plexo braquial. De aquí va a salir el plexo braquial, entonces por lo tanto, si vamos a tener movimiento de los brazos, porque el plexo braquial da principalmente movimiento del miembro superior, necesitamos un montón de neuronas a nivel de las astas anteriores, por lo tanto la médula va a ser mucho más gordita. ¿Ya? Lo mismo sucede con los segmentos, las intumescencias globales, que va a ser de L1 a S3 para darnos origen al plexo lumbrosacro para los miembros inferiores. Por eso en esta parte de aquí la médula se hace un poco más gordita, por la cantidad de sustancia gris que va a estar en esos segmentos. También tenemos que la porción terminal ya de la médula va a darse a nivel del cono medular, que esto ya les dije que terminan a nivel de L1 y L2. Sin embargo, también vamos a tener como un anclaje de esta médula que va a ser el denominado filum terminal. Este filum terminal se va a prolongar en toda esta parte de aquí, que es un prolongamiento de la pía madre, hasta anclarse a nivel del coxis. Sin embargo, este filum terminal va a tener dos partes. Va a ser una parte interna y una parte externa. La parte
interna va a terminar al nivel de la vértebra S2. En esta parte interna se va a terminar el espacio subaracnoideo. Aquí se encuentra de hecho una cisterna, que se dice que es la cisterna lumbar, y de aquí se puede incluso recolectar líquido cefalorraquídeo para poder hacer biopsias, etc. Entonces, esta parte interna, muy importante, nos va a servir principalmente para eso. Y también, por si acaso tengamos que hacer algún procedimiento a nivel de punzamiento lumbar, recordemos que si esta termina a nivel de L1 y L2, pues la epidural que le sabemos decir tiene que ser mucho más abajo, ¿no? L3, L4, para poder no dañar a la médula espinal. Otra definición importante es la caudequina, que prácticamente es todo eso, o caudequina o cola de caballo que se le dice, son todas las raíces nerviosas que van a estar saliendo de la médula, ¿no? Toda esta colección de nervios que van a pasar por los diferentes agujeros intervertebrales. Si hacemos un corte a nivel transversal de la médula, vamos a reconocer las siguientes estructuras. Primero vamos a tener un surco, el surco posteromedial, la incisura anteromedial. También vamos a tener el surco intermedio, pero este va a estar a nivel, solo va a llegar hasta T6. De T6 para abajo ya no existe. De T6 para arriba sí existe el surco postero intermedio. El surco postero lateral, y pues esto es principal, ¿no? Aquí lo podemos ver un poco mejor. Perdón. Aquí. El surco medio posterior que les decía, el surco, la fisura, porque es como una entrada, ¿no? La pueden ver, es mucho más grande, entonces se le dice que es la fisura media anterior. Tenemos el surco intermedio posterior, lo podemos ver en T2 todavía, aquí, pero miren qué pasa en T8, como que ya no hay, la sustancia ya está casi unida. Y estas dos vías, como para adelantarles, va a estar pues dividiendo a los fascículos de grácil y cuneiforme. Pero a nivel de T8 vemos que ya no existe. Entonces, uno de los dos va a desaparecer y ya no va a haber este surco intermedio posterior. Tenemos el surco anterolateral, también lo podemos ver aquí. Y principalmente el surco posterolateral y el surco anterolateral va a ser de donde van a salir las raíces nerviosas, sensitivas y motores de la vértebra. Las raicillas se les conoce, raicillas nerviosas y sensitivas. Ya. La estructura interna de la médula va a dividirse en dos partes. Sustancia gris, que ustedes recordarán que son los núcleos, cuerpos, somas de las neuronas, y sustancia blanca, que son los axones mielinizados. En cuanto a la sustancia gris, tenemos ciertas características, que va a ser en forma de H, va a tener unas astas posteriores y astas anteriores en ciertas partes de la médula, especialmente a nivel de T1 a L2, va a estar las astas laterales. ¿Ustedes me pueden decir a qué corresponderían estas astas laterales? Pregúntale a los que pusieron sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo. Astas laterales. Las astas laterales principalmente... ¿Alguien me puede decir que para qué sirven estas astas laterales? ¿Alguien? Cadena vertebral simpática. Exacto. Sistema nervioso autónomo. Son para estos cuerpos neuronales del sistema nervioso autónomo. Pero... explicarnos dónde están estas. Allí, astas laterales. Pero no es que las fibras salen hacia No, los lados. son núcleos. Están los núcleos y salen por dónde? Van por acá. Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Ya? ¿Sí están entendiendo lo que está diciendo? ¿O no? ¿Qué nos está diciendo Doménico? Dijo que las astas laterales están los núcleos, no como tal, y que van a salir hacia adelante. ¿Pero qué te está diciendo en otras palabras? O sea, ya eso dijo exactamente eso. Ya, a ver, entonces, primero dijo que está conformada la H por la sustancia gris. No, pero respecto a estas astas laterales, o sea, ¿qué te estás explicando? O sea, ¿qué se está refiriendo? Bueno, ¿Qué neuronas son esas? las de autónomo, sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles específicamente serían esas?
¿Qué apellido le pones a esas neuronas? Que son colinérgicas, ¿no? Todas ellas son colinérgicas. No veas los apuntes, solo piensa. ¿Qué tiene en particular el sistema nervioso autónomo? Los dos. Tanto el simpático como el parasimpático. Ajá. ¿Qué tienen en común? Que permite al cuerpo, no sé, reaccionar ante estímulos. Ok, y a nivel anatómico, ¿qué pasa con las neuronas? Las neuronas salen de la médula espinal. Entonces estamos viendo que son esas neuronas que tendrían esos núcleos ahí en esas astas laterales y estarían saliendo junto a los nervios motores, ¿cierto? Por adelante. ¿Y a dónde van tanto el sistema parasimpático como el simpático cuando salen de la médula? A la periferia. Ajá, pero antes de llegar al órgano efector, ¿por dónde pasan? Por los ganglios. Por los ganglios. Entonces esas neuronas que están saliendo de ahí, ¿son qué neuronas? Preganglionares. Pasan por el ganglio. Preganglionares. Esas son las preganglionares. Lo mismo va a pasar a nivel de S2 y S4, que va a pertenecer al sistema parasimpático, porque recordemos que tiene una disposición cráneo-sacro. Ahora, de la sustancia blanca. La sustancia blanca, llamado también fonículo o cordón, está conformado por fibras de haces mielinizadas que van a ser tanto ascendentes como descendentes. Aquí van a viajar los tractos. Espérate un ratito. José. Sí. ¿De dónde a dónde iba el sistema nervioso simpático y de dónde a dónde iba el sistema nervioso parasimpático? El simpático era hacia los ganglios paravertebrales. No, ¿en qué segmentos de la mente? De T1 a T2. T1 A ese 4. T1 L2 dijo que era el simpático y era toracombar y el parasimpático de ese. Ok, entonces ¿dónde esperarías encontrar esas astas laterales? ¿En los segmentos cervicales o no? no, porque no hay. O sea, ambos. No, yo creo que ¿Qué dices? No hay en los segmentos cervicales, porque recordemos que el parasimpático a nivel craneal va a ser por los nervios craneales, vago, nervios craneales, ¿no? Ajá, todos van a tener función parasimpática. 3, 7, 9 y 10. Ajá. Entonces arriba no necesitas esas astas laterales. Entonces, en los cortes, cuando ustedes hagan, consideren eso, porque ahí en las instrucciones, cuando hagan el modelo de la médula, tienen que ser muy específicos al hacer esas formas que están ahí. Miren Porque que algunas no van a tener. Está en L2, T2 hasta laterales. O sea, lo pueden distinguir de esta manera. Ya, eso sí les voy a preguntar. ¿Y en ese grupo dónde van a estar los núcleos para ¿En dónde? el sistema operativo? ¿En dónde? ¿Dónde están los núcleos? ¿En dónde? En ¿Cuál ese de las dos. dos preguntas? De ese dos, que es de 1 a L2 y de ese 2 a L4. Eso es igual. Pero ahí no está, ¿no? A ver, ¿cuál es? S3, O S2. sea, ese 2. Están ahí a un lado. Ajá. Sí, están No, ahí a un si lado. ves la comparación que está como pachonchito aquí. Sí. Ajá. Tal vez no se note demasiado ahí. Pero Ah. están ahí los números. Ya. No necesariamente vas a tener tan prominente como tienes en el 2, pero ahí están. A un lado. Gracias. T2 sí, súper evidente que están Sí, en los eso laterales, no- ¿verdad? eso no. Sí. Ya pues. Preguntas hasta ahí. Está bien claro, no lo explico. Está bien fácil. Bueno, la sustancia blanca, ya les hablé, principalmente va a estar dada por los siguientes cordones, o también se le puede llamar fonículos, ¿no? Antes de que pases a eso, ¿cómo tú, si tú ves un corte de una médula así transversal, cuál dirías tú que sería como las pistas para saber si es que el corte, si te ponen así sin nada, si es que el corte, o qué parte es anterior y qué parte es posterior?
Anterior y posterior. La fisura. La fisura es la primera, ¿no? La fisura es la primera. Yo creo que es la fisura, eso sería Anterior. anterior. A veces tú puedes confiar un poco en que las astas anteriores son normalmente más gruesas, pero depende del segmento, pues no siempre es específicamente más grande, a veces son medias del mismo tamaño, pero normalmente las más gruesas son Las anteriores. las anteriores también. ¿Algo más? Bueno, el surco, la debe ser el surco, Puede pero ser no hace el surco. fisura, Más la fisura. pero es más. Principalmente fisura. Para poder distinguir. Ok, Ok. ahora sí. Ya, entonces, la sustancia blanca vamos a dividirla en tres partes. Una a nivel anterior, la columna lateral y la columna posterior. Esta a su vez va a tener otra división, que debe ser un poco más compleja, pero ya lo vamos a ver. Comencemos primero por la sustancia gris. Porque cuando dices columna, ¿qué se refiere columna? Todo el conjunto de axones, ¿no? Exacto. Entonces, Axones eso es mielinizados. lo vertical. Ajá. Sí. Columna. Creo que a todos nos queda claro una columna. Una columna, ¿cierto? Axones. Ya, bien. Entonces, primero comencemos con la sustancia gris. Lo vamos a tratar de explicar más o menos. Si no me entienden, por favor, me lo dicen. ¿Ok? La sustancia gris va a estar dividida por unas láminas. Va a estar somatópicamente dividido por unas láminas que son las láminas de Rexed. Sin embargo, aquí no les puse tanto las láminas de Rexed porque es muy complicado para confundirse bastante. Así que la dividí por un territorio que va a ser sensitivo, que va a ser la parte posterior, un territorio que va a ser motor o anterior y un vegetativo o autónomo que va a ser la parte intermedia. ¿Ya? Esta división nos va a ayudar a ver los núcleos que van a estar en su mayoría en esta organización. Entonces vamos a empezar primero por la parte posterior o lo sensitivo. ¿Ya? La parte posterior, el principal núcleo que vamos a ver aquí. Vas a hablar de la sustancia gris. Sí, sustancia gris. Entonces tengan en cuenta que todo lo que está por fuera, o sea, ahí si le ven la H, es lo que nos está explicando, que es la sustancia gris, acuérdense. Eso es porque hay ahí, ¿qué hay? Somas, ¿cierto? Núcleos de neuronas. Entonces después vamos a empezar por la sustancia gris y después vamos a hablar de todas las fibras que suben y bajan, que son los tractos, ¿cierto? Y entonces nos va a explicar lo de la H, con esa que yo entiendo. Listo. Entonces, el primer núcleo que vamos a ver en esta sustancia gris a nivel posterior se va a llamar el núcleo marginal o con su epónimo el núcleo de Waldecker, que lo podemos ver de este color rojito. Posteriormente seguimos con el segundo núcleo, que va a ser la sustancia gelatinosa o de Rolando. Y de hecho esta sustancia gelatinosa o de Rolando es bastante peculiar porque aquí va a haber una teoría, y es la teoría de la compuerta, que va a dar origen a una vía del dolor. Y esto lo vamos a explicar ya en tractos. También vamos a ver que va a existir otro núcleo que va a estar solo ubicado a nivel de C7 y L2. Y este es importante porque por aquí va a pasar un tracto importantísimo que nos va a decir ya posteriormente Mari, que es un tracto descendente, que es el cerebroso. Y este va a ser la columna dorsal o la columna de Steven Clark. Y este solo es a nivel de C7 y L2. El núcleo marginal va a estar a nivel de todos, es decir, desde los segmentos más grandes hasta los más pequeños. La sustancia gelatinosa igual a nivel de toda la columna, pero el núcleo dorsal de Clark solo va a estar entre los segmentos C7 y L2. Es decir, de C7 para arriba no hay, y de L2 para abajo no hay. ¿Ok? Este núcleo principal. Otro núcleo, ya entremos ya a territorio vegetativo. Aquí vamos a ver el núcleo intermedio lateral. Y este va a estar dado principalmente, ya hablamos del núcleo intermedio lateral, ya lo revisamos nuevamente, que va a ser principalmente a nivel de T1 y T12, más o menos, según el autor varía. Sin embargo, según Snell está a nivel de T1 y T12. Y también a los segmentos preganglionares de los territorios en el sacro, que va a ser de S2 y S4.
Es decir, este núcleo es de origen vegetativo, por eso aquí estaban las astas laterales, ¿de acuerdo? Es el mismo núcleo, solo que representado en esta parte, ¿ok? Los núcleos motores. Vamos a tener tres partes, vamos a dividirlo en tres partes. Una porción medial, una porción media, que va a estar aquí, y una porción lateral. En la porción medial vamos a tener principalmente a núcleos motores que nos van a ayudar al movimiento del esqueleto axial. Todo lo que es axial, o sea, columna, ¿no? Todos estos procesos axiales va a ser músculos del tronco y músculos del cuello. Y esto se va a encontrar, este grupo medial, este moradito, alrededor de toda la columna vertebral, de toda la médula vertebral. Todos los núcleos lo van a encontrar. Es decir, siempre va a presentarse este. El grupo medio, por otra parte, este sí es muy variable y esto quiero que se quede. El núcleo medio vamos a tener a tres principales, que dependiendo del segmento en que se encuentre, se van a presentar o no. Vamos a tener el núcleo frénico, principalmente, que va a estar a nivel de C3 a C5, que nos va a ayudar a la inervación del diafragma. Es decir, que solo entre estos dos segmentos medulares va a existir el núcleo frénico. De ahí para arriba no hay y de ahí para abajo no hay. Tenemos el núcleo accesorio. ¿Alguien se acuerda cuál es el nervio 11? ¿Cuál era el nervio 11? Es accesorio espinal. ¿Y por qué se le decía espinal? Porque va a tener un proceso a nivel de la columna, de la médula también. Entonces, este núcleo accesorio solo va a estar entre C1 y C5. Por eso también se le conoce como nervio espinal. Es parte del núcleo del accesorio a nivel craneal, pero es una prolongación hacia la médula de este núcleo. Y solo va a estar a nivel de C1 y C5. Este nos va a ayudar a la inervación del músculo esternocleidomastoideo y trapecio. De C5 para abajo, este no existe. El núcleo lumbrosacro, que va a ser de S2 a S4. Y este principalmente está ahí porque nos va a ayudar a la parte vegetativa e inervación de esfínteres y músculos de la eyaculación y la erección a nivel parasimpático. Se va a encontrar este canal. Ahí. Tenemos al grupo lateral, que es esta parte de acá, núcleos laterales. Estos vamos a tener aquí principalmente a las entumescencias. Este grupo lateral va a ser el más gordito. Si lo pudimos ver en esa imagen de médula que les presenté, que estaba acá. ¿Sí? ¿Sí ven cómo cambia la disposición de la parte anterior de la médula? Como que se hace más gordito, ¿cierto? En la parte anterior, donde está la fisura. En esta parte de aquí. Ya. Esto es debido a este conjunto de núcleos que les estoy mencionando, principalmente porque nos da la intumescencia cervical de C5 a T1, que va a ser para la inervación de extremidades superiores, plexo braquial, les mencioné, y también la intumescencia lumbrar de L2 a S3 para la inervación de las extremidades inferiores, que va a ser plexo lumbosacro. ¿Entendido hasta ahí? La disposición, porque esto nos va a ayudar a entender después los tractos y cómo se conectan, porque estos núcleos nos van a ayudar para los releves de las neuronas. Primera neurona, segunda neurona. Entonces esto tiene que quedar súper claro. ¿Sí? Ahora vamos con la disposición de la sustancia blanca. Y esto sí tienen que saberlo muy bien, porque aquí es por donde van a pasar los principales tractos. Entonces vamos a primero comenzar con los tractos descendentes, es decir, desde la corteza hasta la médula, ¿ya? Descendentes, de arriba para abajo, corteza a médula, ¿no? Entonces, les había dicho que la sustancia blanca se va a dividir en tres partes: cordón posterior, anterior y lateral. El cordón posterior, no hay tractos descendentes. Aquí no va a haber tractos descendentes. Quiero que esto lo tomen en cuenta. No, aquí en el tracto descendente del cordón posterior no existe. Por lo tanto, no va a ser motor. ¿Por qué yo hago referencia a que no va a ser motor si está descendiendo? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien puede razonando por qué? ¿Por qué? Si estoy hablando de descendente.
estoy bajando, necesito comandar desde aquí arriba para actuar acá abajo, ¿cierto? Entonces necesito como comandarle el cerebro va a comandar mis movimientos, por lo tanto es descendente, es motor. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bueno, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Motor. Ya. Cordón lateral. El cordón lateral vamos a tener dos tractos muy importantes que van a pasar por aquí y estos son iguales, como motores. Nos van a ayudar principalmente al movimiento, este tracto córtico espinal. Este sí, grábenselo muy bien la disposición en donde está porque es el principal que va a comandar el movimiento de todo el cuerpo. Es principalmente para el movimiento. El tracto rubroespinal. ¿Alguien sabe qué es rubro? Rubro espinal, ¿no? Nadie conoce la palabra rubro. Bueno, este se refiere principalmente al núcleo rojo. Núcleo rojo. Rubro es rojo. ¿Ok? Y este nos va a ayudar principalmente a los movimientos de los miembros superiores, sobre todo a los flexores, a los músculos flexores. El cordón anterior, por otra parte, va a tener otra disposición, que va a ser el tracto olivoespinal. ¿Alguien me puede decir olivo a qué se refiere más o menos? Olivas piramidales, exacto. Por eso se dice olivoespinal y lo podemos ver en esta parte de acá, olivoespinal. Tenemos al tracto vestíbulo espinal. Vestíbulo, ¿alguien relaciona vestíbulo espinal? Equilibrio, perfecto. El equilibrio. Y este se va a oponer al tracto rubroespinal, porque va a comandar, sí, la posición o equilibrio, sin embargo va a estar comandado para los músculos extensores, mientras que el rubroespinal era para los flexores. Este se opone a este de acá arriba. El tracto tectoespinal. ¿Quién se acuerda que era tecto? Mesencéfalo, tecto, el tectum del mesencéfalo. Exacto. Ese tracto también lo tenemos aquí y lo podemos ver acá. Tracto tectoespinal. Otra parte también tenemos el tracto córtico-espinal anterior. Ya vimos un córtico-espinal acá, pero este a veces se puede dividir y lo tenemos también en esta parte de acá. Córtico-espinal anterior. Y es este de acá. Es en cuanto a los tractos descendentes, dónde se van a localizar o cómo van a viajar los axones de estos tractos descendentes. Espera, regresa. A ver, Nelly, resúmenos lo que nos acaba de decir Camila. Tenemos tractos descendentes. En otras palabras, resumen, no lo que dijo exactamente, resumen. Dinos en otras palabras. Porque nos está diciendo Camila, a ver. Nos está diciendo, necesitamos nosotros recibir información de lo que está pasando alrededor. Entonces una parte van a ser los nervios craneales. Ahorita estamos viendo todo lo que tiene que ver con la mente. Y por otra parte necesito actuar, ¿cierto? Entonces yo necesito percibir y recibir información. ¿Eso se hace a través de qué? Percibir información. Ajá. ¿Cómo percibo información? ¿Qué está pasando con la temperatura? Terminales sensitivos. Necesito terminales sensitivos que van a atravesar la médula. Otros van a ir a través de los nervios craneales, ya dijimos. Otros van a subir por la médula y van a llegar probablemente a la corteza, o algunos no van a llegar directamente. Y otros, y para actuar, ¿qué necesito? ¿Qué? Ajá, necesito igual nervios craneales. Necesito pensar, obviamente. Y necesito comunicarle a mis músculos cómo moverme, cuándo moverme. Entonces, estos tractos descendentes nos está indicando, Camila, es cómo nosotros estamos respondiendo al entorno. Entonces tienen que venir, obviamente lo que recibimos de información tiene que venir y subir. Y en cambio lo que queremos hacer tiene que salir, ¿no es cierto? Entonces por eso son descendentes, eso es lo que nos está explicando. Ahora sí, esos descendentes. Entonces Camila dice,
Fíjense que en el cordón posterior, o sea aquí, en este corte transversal, ella nos pone 0. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué pone 0 ahí, tractos descendentes? Carla. Que no pasa ningún tracto por ahí. Que no hay tractos descendentes. No hay. Y luego nos dice en el cordón lateral, o sea aquí, nos dice tenemos 2. El córtico espinal, que suena lógico porque está desde la corteza y va hacia abajo, tiene un apellido este. Porque aquí tenemos el córtico espinal anterior, entonces este sería el lateral, el córtico espinal lateral. Y nos pone un nombre ahí medio raro que es rubro espinal, porque no hemos visto todavía tronco encefálico. ¿Y ella qué dijo que es rubro? Núcleo rojo, ¿qué es eso? ¿Saben? El núcleo que no estaba ahí. En el corte que no posee esto. En un corte No era del transversal que tú le mesencéfalo. haces, ¿tienes algún corte del mesencéfalo? No. No importa. Si le haces un corte en algunas partes del tronco encefálico, vas a tener núcleos diferentes y les pusieron diferentes nombres por diferentes razones. Entonces uno de ellos es el núcleo rojo, que simplemente están ahí neuronas, somas de neuronas. Luego ya vamos a ver en detalle. Pero ese es uno. Entonces va desde ahí, desde el tronco encefálico, hacia la médula espinal, pero igual va descendente. Entonces todo lo que diga descendente significa que hay un núcleo por algún lado, por ejemplo en la corteza o en el núcleo rojo, y si es que es descendente, ¿qué va a salir de ese núcleo? Información motora. ¿Pero qué parte de la neurona específicamente? Los axones. Los axones, ¿no es cierto? Los axones. Entonces, cuando es descendente, te está diciendo, tenemos un origen, el cuerpo celular, y los axones están yendo hacia abajo y hacia afuera. Entonces, el córtico espinal está naciendo en la corteza y luego está mandando axones. El rubro espinal está naciendo en el tronco encefálico y está mandando axones. ¿Qué pasaría en cambio en lo sensitivo? Nos va a explicar lo contrario. Los núcleos están más abajo, probablemente en la médula o en la periferia, y están los axones subiendo. Entonces es un tracto ascendente. Ahorita nos está explicando el descendente. Y luego nos menciona otro que tampoco hemos visto, las olivas. ¿Alguien sabe qué son las olivas? ¿Tú sabes qué son las olivas? Entonces igual en el tronco encefálico ya vamos a ver específicamente en dónde hay unos núcleos, ¿sí?, olivares. Hay algunos, no hay solo uno. Entonces simplemente son núcleos del tronco encefálico. Entonces se llaman olivoespinal porque se originan ahí. Entonces, igual que los rubro espinales están en el tronco encefálico. Luego nos vamos a ocupar en qué parte específica. Luego tienes los vestíbulos espinales. ¿Por qué se llaman vestíbulos espinales? Porque van a origen en la fibra, ¿no? Del oído. Del oído, ¿no es cierto? ¿Y dónde se origina? En el cráneo. Sí. Estos también están en el tronco encefálico. Eso ya vamos a ver cuando veamos tronco encefálico. Pero claro, como tiene su nombre, equilibrio. Y todos estos, dice, en el cordón anterior, o sea, aquí tienes 4 descendentes. Ya mencionamos 2. Nos dijo el trecto espinal, que están en el mesencéfalo, y están específicamente en la lámina cordigénica, y el córtico espinal anterior. Entonces, del córtico espinal tenemos uno en el cordón lateral y otro en el cordón anterior. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que saber específicamente de esto, ¿qué es? Aparte de sus funciones, que vamos a ver específicamente cada uno, ¿qué más tendríamos que saber? El recorrido. El recorrido, ¿no es cierto? Vamos a tener que entender si es que en algún momento de la vía, desde acá o desde el tronco encefálico, se van así o se cruzan. ¿Cuál es la diferencia entre el tracto córtico espinal lateral y anterior? La diferencia es, ambos se originan en la corteza, los van bajando y en el bulbo unas fibras se van a cruzar y otras fibras se van a quedar ipsilaterales. Entonces, ¿cuáles son las que se van a cruzar? Las laterales. Ya nos van a explicar luego, con más detalle, que las laterales se cruzan
y las anteriores se quedan ahí mismo, pero las anteriores en la médula se cruzan. Sí, es rarísimo esa cosa. No sé, ni yo entiendo. Exacto. ¿Sí? Se van a cruzar, eventualmente se cruzan. ¿Sí? Entonces, pero las laterales ya se cruzan arriba, justo abajo del bulbo. Entonces, eso vamos a ver con mucho detalle. Pero lo importante es entender esto, ¿no es cierto? Que tienes los descendentes con sus acciones que salen y los ascendentes con sus acciones que están llevando información. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se les pregunta o qué les van a preguntar en el integral? Si hay una lesión en tal tracto, a tal nivel, ¿qué pasa? Entonces tienes que saber, si te dicen, hay una lesión en el olivo espinal, no te van a preguntar de olivo. Hay una lesión en el córtico espinal, arriba del bulbo o abajo del bulbo. Y si te dicen el córtico espinal lateral, abajo del bulbo, ya se cruzó. Pero arriba no, todavía. Entonces, es que arriba no se cruza, es el lado contralateral. Eso es lo que nos va a explicar luego Fermín. Pero eso es lo que hay que entender bien. Y eso es lo que yo les voy a preguntar cuando vengan con sus cortes de médula. Y les voy a preguntar qué pasa en este, qué pasa en este. Cuando se exponga tractos específicamente en el olivo espinal, mencionaba que se dudaba de su existencia. ¿Se profundiza mucho en eso o no? No. Sí, hay cosas que van a leer, se duda de su existencia, porque recuerden, cuando leen los capítulos de Snell, ¿qué te dicen? La mayoría de las descripciones que están a continuación es por estudios en animales. De hecho, las de Rexas se hicieron en gatitos. Exacto. Pues ¿Sí? Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que uno lee. Siempre hay que leer con pensamiento crítico. Bien, entonces vamos a quedar hasta ahí. Y de ahí